iniciar, yo quiero agradecer mucho al ingeniero Federico López. Ingeniero, gracias por la invitación que nos hace. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer algunas menciones ahorita. Y nada más como terminarnos de presentar, agradezco mucho la presentación de las personas que amablemente nos antecedieron. Pero solamente comentarles quiénes somos. ¿Quiénes somos en Urus Radio? Apenas está empezando a escuchar, quizá en algunos espacios. Y bueno, Urus Radio nació hace 10 años, un poquito más de 10 años. Y se inició como una plática que hicimos en vivo, en una transmisión, ¿sí?, por internet, donde nos escucharon 2 personas hablando de historia de México, hablando de esa parte que no conocemos de la historia de México. Y de pronto ahora Urus Radio creció, y ahorita estamos aquí con ustedes. Estamos con ustedes y pues estamos entre los primeros lugares de audiencia de historia, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Somos el programa, sí, en internet de historia más escuchado. Y no lo digo como autoalabanza o algo así, no. Me refiero a esto, hago el comentario por lo siguiente. Hace poco, la doctora Patricia Galeana, que fue directora del INER, gran historiadora, que fue nuestra embajadora en Colombia, comentaba en una conferencia que en México, actualmente, 2023, se reprueba más historia que matemáticas, a nivel primaria, a nivel secundaria y a nivel bachillerato. Yo lo reconozco, soy del tiempo en el que nuestro coco eran las matemáticas, ¿sí? Y nos caía mal el maestro de matemáticas. ¿Y cómo batallamos para pasar química y física? Bueno, pues no quiere decir que ha subido el nivel, amigos. No ha subido. Simplemente se ha mantenido ahí, pero la historia ha bajado. Antes que la historia era algo como una materia fácil, ahorita se reprueba más historia que matemáticas. Es increíble esto, cómo nos hemos ido olvidando de nuestra historia. Y no nos dimos cuenta de lo que estábamos provocando abriendo un programa donde hablábamos de historia. Entonces, al hablarles de que mucha gente nos escucha, decenas de miles de personas nos escuchan cada semana, estamos hablando de la necesidad que tiene la gente de escuchar nuestra historia, ¿sí?, de conocer nuestra historia. Y ahí utilizamos algunas frases. Una de ellas dice: nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo podemos decir que amamos nuestro país si no lo conocemos? Y así por el estilo, utilizamos algunas frases. Otra que utilizamos mucho es que en Urus Radio le quitamos el bronce a las estatuas y hacemos a los personajes completamente humanos. Ni los ponemos del lado de los buenos ni del lado de los malos, simplemente fueron seres humanos igual que nosotros, y cometieron errores, y cometieron aciertos, y esto le ha gustado a las personas, que hablemos abiertamente de la historia. Entonces, es a lo que nos dedicamos ahora nosotros. Tenemos nuestras profesiones, yo soy psicólogo, etcétera, o sea, tenemos nuestras profesiones aparte, pero nos gusta platicar de historia. Y de pronto, pues nos invitan ustedes, ¿sí? Nos invitan a estar aquí con ustedes de Metzen. Y nos dijeron, bueno, queremos que nos platiquen de la historia del comercio en México. Es un tema que muy poco, si buscan ustedes en internet, en YouTube, no lo vamos a encontrar. Hay que rascar de un lado y de otro, no lo encontramos el tema. ¿Por qué? Porque lo tenemos olvidado. México tiene tanta historia, amigos, tanta historia, que llevamos 10 años platicando de la historia de México y no terminamos todavía. Y pensar que ahorita, por ejemplo, si nosotros repasamos, yo crecí con la historia de los niños héroes, con la historia de Narciso Mendoza, el niño artillero, con Juan José Martínez el Pípila. Si ahorita revisamos los libros de texto de nuestros hijos, vemos que la intervención norteamericana del 46 al 48, que perdimos la mitad del territorio nacional, se ve en 5 líneas. 5 líneas nada más. Todo lo que fue la intervención norteamericana, y hablar de los niños héroes, del general Anaya, etcétera, en 5 líneas,
¿Qué están aprendiendo nuestros niños? No están aprendiendo definitivamente historia. Entonces, ¿cómo van a amar un país que no conocen? ¿Que tuvimos traidores? Sí tuvimos muchos traidores en nuestra historia, pero también tuvimos muchos héroes que ni siquiera conocemos. Aquí afuera, amigos, aquí afuera pasó de la Reforma, está llena de estatuas. Está llena de estatuas que ni siquiera conocemos. ¿Sí? Pero eso sí, cuando hay marchas y manifestaciones las grafiteamos todas, ¿no? Y ahí grafiteamos nuestra historia. Entonces, eso es lo que venimos a proponer con ustedes, platicar un poquito de lo que es el comercio, de lo que fue el comercio. Y hace un ratito le decía a alguno de nuestros amigos que nos recibieron, nosotros somos comerciantes por naturaleza. Nuestros antepasados hicieron grandes sus culturas a raíz del comercio, ¿sí? Que fuimos grandes constructores, que fuimos grandes guerreros, sí, totalmente de acuerdo, pero fuimos grandes comerciantes. Y eso es lo que vamos a presentar con ustedes. Adelante, por favor. Nuestras culturas prehispánicas. Noten ustedes un detalle. Si ustedes estudian Historia Universal, no, pues nos vamos directamente a Egipto, después brincamos a la India, regresamos a Persia, China, y luego nos vamos a Europa, y hablamos del Imperio Romano, etcétera, etcétera. 1492, el viaje de Cristóbal Colón, se encuentra en medio de un continente, y hasta entonces empiezan a hablar de nosotros, como si antes de Colón no hubiéramos existido. Y resulta que todo nuestro continente estaba completamente poblado, y había no una ni dos, había cientos de culturas, pero vivimos en una historiografía eurocentrista, esto es, basado todo en Europa, y pensamos que solamente en Europa hubo civilizaciones. Sin embargo, aquí en México tuvimos un gran desarrollo, enorme desarrollo, y que no contemplamos. Les digo, pareciera que la historia del continente comienza con la llegada de Colón. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí podemos mencionar, o en este mapa, podemos hablar de algunas de estas grandes culturas, y que a veces pensamos, amigos, perdón que me voy a estar saliendo de cuadro, al amigo que está en la cámara, me voy a estar saliendo un poquito de cuadro, a veces pensamos que esto estaba, les digo, despoblado, o que éramos pueblos primitivos. A ver, ahí vamos a entender una cosa. El que nosotros no tuviéramos una cultura como la que se estaba desarrollando en Europa, no significa que no tuviéramos cultura. Déjenme decirles que para la historiografía mundial hay 7 culturas madre, 7 culturas que no se mezclaron con ninguna otra y que tuvieron su propio desarrollo. Estamos hablando de Egipto, Grecia, la India, China, Babilonia, México y Perú. Son las 7 culturas madre, y esto se nombra en todo el mundo. O sea que en México teníamos nuestro propio desarrollo sin que ninguna otra cultura nos influenciara. Entonces llevábamos ya un desarrollo óptimo, ¿sí? Y ahorita vamos a analizar algunos pequeños detalles. Entonces tenemos aquí mexicas, tenemos mayas, teotihuacanos, olmecas, totonacas, zapotecas. Tenemos, saben amigos, conocemos en México, hay 180, creo, zonas arqueológicas que se pueden visitar. 180 zonas arqueológicas. Pero ¿saben cuántas zonas arqueológicas tiene registradas el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Más de 50,000. Más de 50,000 zonas arqueológicas en el país, y solo tenemos 180 abiertas al público. Imagínense todo lo que nos falta por conocer de nuestra cultura. Ahí está enterrada nuestra cultura, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Los mayas. Por ejemplo, hace un ratito igual comentábamos con nuestros amigos, cuando empezamos a estudiar cultura maya, tenemos que estudiar a Thompson y tenemos que estudiar a Canterwood, ¿sí? Que son británicos, y que tenemos que aprender de los mayas por extranjeros. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de esta cultura, una gran cultura muy avanzada para su tiempo. Por favor, subrayo esto por lo que voy a explicar un poquito después. Una cultura sumamente avanzada.
No avanzó como las culturas europeas, pero teníamos avances impresionantes aquí. Pasamos a la siguiente. Esto que les estamos mostrando son los llamados sagbés. Los sagbés son carreteras, así carreteras, obvio, no para vehículos automotores que no existían, pero sí para las caravanas de comerciantes. ¿Cómo se hizo grande la cultura maya? Por medio del comercio. Inclusive, dentro de la zona maya, en excavaciones, por ejemplo, en Palenque, en Chichén Itzá, se han encontrado vestigios de las culturas sudamericanas. Esto es, que había enlaces comerciales por medio del mar, por medio de la costa del Pacífico, se llegó incluso a comerciar con los incas, ¿sí? Porque había material inca, o se han encontrado materiales incas en la zona maya. En la zona teotihuacana se han encontrado restos zapotecas, olmecas, mayas, etcétera. Entonces había un gran comercio entre todas estas culturas, y nótese la distancia, Las distancias son grandísimas. Sin embargo, sí comerciaban entre ellos. Y los mayas, para comerciar dentro de lo que es la zona maya, construyeron estas carreteras, que todavía muchas de ellas están perdidas en la selva, ¿sí? Pero que ya las podemos contemplar, algunas de ellas, que nos lleva de Chichén a Labná, etcétera, cruzando la selva. Lo que pasa es que se dejaron de utilizar y la selva las fue devorando. Pero ahí están las carreteras. Por favor, veamos el avance. ¿Por qué? Porque todo está hecho con piedra caliza. ¿Saben cómo eran las carreteras en Europa en esta época de los mayas? Terracería, Era vil terracería, ni siquiera empedrado. Cuando nosotros utilizábamos ya piedra caliza en la zona maya. Eran carreteras perfectamente trazadas a mitad de la selva. Esa era la capacidad de los mayas y la importancia que le daban al comercio, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. En algunos de los códices, que nos quedan muy pocos, amigos, esto es tristísimo, fue un crimen el que cometió Diego de Landa en el siglo XVI, cuando en la península de Yucatán reunió, en la ciudad de Maní, reunió códices, reunió ídolos y todos los incendió. Incendió, pero sí, decenas de códices mayas, de tal forma que solo nos quedan 3 y el pedacito de uno más que se acaba de encontrar hace un par de años. Solo tenemos 3 códices, es lo único que dejaron. Bueno, dentro de las imágenes de los códices podemos ver el gran comercio que se hacía vía marítima. De hecho, lo primero que alcanza a ver Cortés, que es la ciudad de Tulum, Tulum era una especie de faro, era una ciudad y en la cresta tenía un templo, pero en el templo había un brasero que se encendía y era una especie de faro. ¿Por qué? Porque se comerciaba y ahí llegaban las canoas llenas de mercancías de diferentes rumbos de la zona del Caribe. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, Teotihuacán. Todos nosotros, amigos, nos llevaron de excursión a Teotihuacán en la escuela. Digas en la secundaria, digas en la primaria, nos íbamos en el camión, llegábamos a Teotihuacán, el maestro medio nos explicaba Teotihuacán, y todo el mundo decíamos, y perdón si de pronto me escucho un poco coloquial, perdón, pero todos competíamos a ver quién era el más lento o el más torpe para subirse a la pirámide del Sol, ¿sí? Y gritábamos algo y todos corríamos y no poníamos atención en algo tan importante como esta ciudad. Esta ciudad, amigos, cuando llegaron los mexicas aquí, ya estaba abandonada. Esta ciudad desapareció, se despobló por el año 900 de nuestra era. Amigos, ¿cuándo han escuchado ustedes, que Teotihuacán se haya inundado? O que alguna de nuestras zonas arqueológicas, en las inundaciones que hay cuando llegan ciclones, huracanes, lluvias torrenciales, ¿cuándo han escuchado que una ciudad se haya inundado? Nunca se inundan. ¿Por qué? Porque tienen drenaje. Algo tan simple como que en estas estructuras que ustedes ven, hay huecos que ustedes pueden observar. Si mañana van a Teotihuacán, pueden observar los huecos
hechos por los teotihuacanos, donde hay drenaje y todo el agua de la ciudad va a parar a un río, al río San Juan. Y de hecho, les digo, había drenaje en la ciudad, que esto era muy avanzado para su tiempo. Estamos hablando del año 900 de nuestra era. Y yo sé que están ahorita comiendo bocadillos, voy a decir algo muy feo. Perdónenme, pero es historia. Pero ustedes saben cuál es el origen de la palabra o la expresión aguas. Bueno, la expresión aguas viene de que en las ciudades europeas no tenían drenaje, las ciudades europeas. Entonces todos los desechos humanos se arrojaban por las ventanas y tenía la obligación la persona de gritar aguas antes de arrojar los desechos humanos a las calles. Imagínense ustedes a qué olía París, a qué olían las ciudades, que ahorita hablamos de París y no, hombre, non plus ultra, que bueno, se está incendiando desgraciadamente casi París ahorita con los problemas que tienen, desgraciadamente, pero ¿a qué olían esas ciudades? Ahora vemos por qué había tantas pestes, ahora vemos por qué había tantas epidemias ahí, cuando en México, siglos antes, teníamos drenaje, eran personas. Cortés, ¿saben de qué criticó Cortés a Moctezuma? Y ahí están las cartas de relación, de que se bañaba 3 veces al día. De eso se quejaba Cortés, ¿sí? De que éramos personas aseadas. Ahorita vamos a hablar de Tenochtitlán. Permítame, Taito. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Tula, la ciudad de Tula, amigos. Yo quiero comentarles esto. La ciudad de Tula, una ciudad pequeña, cuando cae Teotihuacán, empieza a resurgir. Hay 2 Tula, Tula Viejo, Tula Nuevo. El Tula Viejo casi desaparece. De hecho, no se puede visitar. El INAH lo tiene acordonado. Pero el Tula Nuevo se puede visitar. Y es una tristeza ver una ciudad tan magníficamente construida, enorme ciudad, y que solamente nos quedan pocos vestigios de Tula. Y yo aquí quiero citar un ejemplo, ¿sí? Si ustedes van a la zona arqueológica, después del museo, ahí está el caminito, salen del museo, caminan al frente, dan vuelta a la izquierda, y lo primero que van a encontrar es el juego de pelota. Curiosamente, Tula tiene 5 juegos de pelota. Es la ciudad que más juegos de pelota se han encontrado. Hay 2 que están visibles. Bueno, el primer juego de pelota, siempre me he encontrado guías de turista. Mis respetos para los guías de turista. Aclaro, tenemos buenos amigos guías de turista, pero hay algunos que, exageran. Exageran y sí, por ganarse alguna propina o algo así. Yo me acerco, están rodeados de extranjeros y les empiezan a platicar en el juego de pelota y en Tula, que participaban los 2 equipos con una bola de caucho y que le pegaban con el hombro, con el codo, con la cadera, con la rodilla, y que podía pasar 1 o 2 días hasta que algún equipo podía pasar la pelota de caucho por el ojo del aro y ganaba el equipo, y que al terminar el partido o el encuentro, el equipo que perdía era sacrificado. Y de pronto todos los extranjeros, unas caras que ponen así de, oh my God, o sea, todos espantados de que cómo éramos criminales, asesinos, malvados, cómo matábamos al equipo que perdía. Y ese estigma lo seguimos trayendo y son cosas falsas, completamente falsas, ¿sí? Ojalá, y lo he dicho en otras ocasiones, ojalá fuera cierto que el equipo que perdiera lo sacrificaran. Qué gusto me hubiera dado recibir a los mexicanos que perdieron ahora en el Mundial de Qatar. Me hubiera encantado recibirlos, ¿eh? O cada 4 años que perdemos, caramba, o sea, pero no es cierto. Y vamos cargando con ese estigma de los sacrificios humanos que nos hacen criminales ante los demás y que nos hacen aborrecer nuestras culturas. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es un pequeño antecedente. Bueno, ahora sí, vámonos con Tenochtitlán. Y quiero hacer una pequeñísima lectura de uno de los cronistas más conocidos españoles, fue soldado de Cortés, Bernal Díaz del Castillo. Cuando llegó a estas tierras junto con Cortés con sus huestes, claro, hay mucha historia que platicar aquí, me estoy brincando mucho, ¿eh? Cuando llegó Cortés aquí, la gente que traía Cortés, lo más que habían visto en su vida
de gente reunida era el puerto de Sevilla, ¿sí? Porque de ahí habían salido hacia Cuba. Y ahí en Cuba estuvieron un tiempo, llegaron a México. Es lo más que habían visto. Y Sevilla tenía como 30,000 habitantes. Es más, Madrid en ese tiempo era una aldea de 400 habitantes. Así de pequeño era Madrid. Bueno, pues es lo que habían visto ellos. Cuando ellos llegaron a este enorme valle que estamos viendo abajo a la derecha, a este lago, a esta enorme ciudad, y que junto con la ciudad y alrededor de la ciudad había alrededor de 500,000 de habitantes, 500,000 de gentes. Se impresionaron tanto los españoles de lo que vieron, ¿sí? Que queda para la historia una expresión de Bernal Díaz del Castillo. Déjeme, ya la perdí, aquí la tengo. Bueno, ahorita se las debo. De cómo se impresiona, Doris, si me ayudas un poquito, la brinqué. Lo que más me impresiona, les digo, es la ciudad, la perfección de la ciudad, una ciudad limpia, una ciudad colorida por completo, una ciudad, amigos, con iluminación nocturna. Iluminación nocturna. Vayan al Museo Nacional de Antropología y de Historia y a la entrada de la Sala Mexica van a encontrar 2 enormes braseros. Esos braseros estaban en las esquinas de los palacios principales en la Gran Tenochtitlan y se encendían en las noches los braseros. Imagínense ustedes la ciudad iluminada con esa luz rojiza de los braseros, una ciudad completamente pintada, dibujada, una ciudad limpia, les repito. Imagínense la belleza de la ciudad. Pues Bernal Díaz del Castillo se queda impresionado, dice, no, ahorita lo saco. Es por aquí, ahorita lo saco. Bien, pero lo que más les impresionó a los españoles fue cuando conocieron el Tianguis de Tlatelolco. En el Tianguis de Tlatelolco, ¿sí? Ahí quiero decirles a nuestros amigos de Mexen que ahí están sus antepasados, justo en el Tianguis de Tlatelolco. Yo los voy a invitar a que ustedes vayan al Museo Nacional de Antropología, justo detrás de la Piedra del Sol, mal llamada Calendario Azteca. Atrás de la Piedra del Sol está la maqueta del Tianguis de Tlatelolco. Observen ustedes la maqueta y del lado derecho hacia arriba, o sea, justo en el rincón, vamos a ver un pequeño basamento donde hay 5 personajes. Estos 5 personajes que están ahí sentados, ¿sí? Ellos calificaban la calidad de los productos y ellos calificaban también el trueque que se hacía. Entonces, cuando yo hacía un intercambio comercial, iba con ellos. Si yo no estaba de acuerdo con la persona, iba con estas personas que están ahí, les repito, en la maqueta los pueden ver, iba yo con ellos y les mostraba los productos que íbamos a intercambiar. Y ellos eran los que decidían si tenía la calidad o no tenía la calidad suficiente tal o cual producto para hacer este movimiento de trueque. De alguna manera, desde ahí ya está, ¿sí? Ya está esta mexicana de evaluación. Lo traemos desde hace cientos de años, de evaluar nuestros productos. Vean lo que dijo Bernal Díaz del Castillo cuando conoció esto. Gracias, Doris. Dice, y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir. O si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Imagínense la impresión cuando ellos solamente habían visto aldeas de 30,000 gentes cuando mucho, y llegan a esta enorme ciudad y conocen este mercado que traía productos de la costa, de la montaña, de la sierra, y que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo porque seguimos con los tianguis. Pero el comercio era parte fundamental.
Tenochtitlan, y déjenme decirles esto, pasamos a la siguiente, por favor. Déjenme explicar esta parte, que es muy importante, ¿sí? ¿Por qué perdimos el combate o los combates contra los españoles? El mismo Fray Bartolomé de las Casas dice en su escrito, ¿sí?, en uno de los escritos que nos dejó, que aquí peleábamos muy inocentemente. Lo que nosotros sostenemos es esto. En México, o en esta zona de Mesoamérica, nuestras guerras no eran de exterminio. Nuestras guerras eran de dominación. De tal forma que si yo le ganaba a alguien, con esto quedaba sujeto a mí y me tenía que pagar un tributo. En cambio, en Europa, la Europa civilizada, la Europa del primer mundo, sí eran guerras de exterminio. Y allá acababan con pueblos enteros. Por lo tanto, sus armas eran para exterminar. Nuestras armas, aunque buenas armas, eran para dominar. De ahí, la prueba más grande es que cuando Cuauhtémoc se rinde y está frente a Cortés, le dice: yo ya he hecho todo lo que esté en mis manos en defensa de mi ciudad. Toma ese cuchillo que llevas en el cinturón y sacrifícame. Dice, y después dinos qué tributo te tenemos que pagar. Porque les repito, las guerras eran por el comercio. Había que comerciar. Entonces, por eso Tenochtitlan tenía tanto poder, porque había conquistado a tantos pueblos que tenían que comerciar y tenían que traer productos aquí a la Ciudad de México, y por eso vemos el tianguis de Tlatelolco, los españoles impactados de ver tantas cosas tan extrañas para ellos. Ellos no lo habían visto, no lo habían vivido, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Aquí está la imagen precisamente de la maqueta del tianguis de Tlatelolco, que les digo, cuando vayan a antropología, vean la parte superior a la derecha y vean quiénes eran los que calificaban o evaluaban los productos. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, parte de los tribus, de los pueblos que fueron sometidos por los mexicas. La que sigue. Ok, vámonos a esta parte. Cuando yo estaba en la escuela, sobre todo en la secundaria, y que nos decían, es que se hicieron tales viajes por las especies, ¿sí? Y yo decía, yo no entendía, digo, bueno, había guerras, había invasiones, nada más para que la comida te supiera bonito, y por eso buscaban la canela, el clavo, etcétera, todo lo que son las especies, ¿sí? Era tanto pleito por el sabor. Yo no entendía realmente, se me hacía absurdo que pelearan tanto los europeos por un sabor. Lo que yo no entendía es que todos esos productos, yo no lo entendía en ese momento, hacen que la comida, ¿sí?, no se eche a perder. Entonces, vemos que Europa, y ustedes véanlo ahorita, si nosotros, por pura curiosidad, tomen un mapa de México, recórtenlo y péguenlo sobre un mapa de Europa. Tijuana está en Noruega, ¿sí? Y Cancún está en Egipto. De ese tamaño es México y de ese tamaño es Europa. Europa es muy pequeño, es como nuestros estados, así es Europa. Nos podemos mover entre países, lo que aquí es por estados. Y todo el tiempo están en guerra. Insisto, es el primer mundo y todo el tiempo están en guerra. No olvidemos que 2 guerras mundiales empezaron ahí. No olvidemos que ahorita, 2023, la guerra está en Ucrania y en Rusia, ¿sí? Y vemos los alborotos que hay ahorita, les digo, desgraciadamente en París. Todo el tiempo están en guerra, todo el tiempo. Bueno, el problema de Europa es que es una zona fría y Europa no tiene tantas tierras cosechables. Entonces ellos han tenido que colonizar y tenemos Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, todos países buscando más tierras, cómo sobrevivir. ¿Por qué? Porque es un clima frío. Y les digo, su tierra no es tan buena como la que tenemos, por ejemplo, en México. Con eso voy a cerrar, con la parte de México. Entonces, por eso se la han pasado peleando todo el tiempo. Y han colonizado todo el planeta. Y tenemos posesiones de los ingleses y de los españoles,
que acuérdense aquella frase que decía que en el imperio de Carlos V no se ponía el sol, porque tenía posesiones en todo el mundo, así de plano. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se hacía el comercio? Lo explico así rápidamente. Allá arribita tenemos España. Tenían que conseguir todo este material, las especies, ¿sí? Tenían que conseguirlo y tenían que viajar por el Mediterráneo. ¿Pero qué creen? Ahí estaban los árabes que se metieron ahí 800 años y no los dejaban pasar. Entonces tenían que darle la vuelta a África y luego meterse por el Océano Índico para poder llegar hasta Asia, comprar las especies y traerlas de nuevo a España. Pero de pronto los portugueses se apropian de la ruta alrededor de África y no pueden pasar. Entonces los españoles tienen que buscar otra ruta y es donde deciden viajar hacia el otro lado, buscando una ruta hacia Oriente. De hecho, Colón, cuando llega, piensa que llegó a Oriente. No se imagina que hay todo un continente en medio. Que para esto, perdón, lo tengo que decir, quizá no sea el tema, pero lo tengo que decir. Vean quién nos descubrió, quién nos conquistó. Se habla de los grandes conquistadores. Perdón, lean el segundo viaje de Colón. El segundo viaje de Colón, cuando llega ya a territorio continental, llega a las Ibueras, que sería hoy Honduras, y ahí en el diario dice, y el día de hoy vi sobre unas piedras unas sirenas asoleándose. Dices, a ver, espérame otra vez, ¿sirenas? ¿Cristóbal Colón creía en sirenas? Sí, creía en sirenas Cristóbal Colón. Seguramente eran unos manatíes y se arrojaron al mar, pero él pensaba en sirenas. Entonces veamos qué mentalidad tenía esta gente. ¿Qué mentalidad de que, por ejemplo, Vasco de Gama viaja hacia el sur, ¿sí? Se topa con las costas de lo que hoy es Brasil, y de pronto él con su catalejo mira a lo lejos y mira a esas mujeres míticas que se llamaban amazonas y que eran unas extraordinarias guerreras, y que estas guerreras inclusive se amputaban el seno derecho para poder estirar el brazo y no les estorbara para disparar sus flechas. Él las vio con su catalejo y decidió a ese río ponerle el río de las Amazonas, porque él las vio. Son personajes de mitología. ¿Qué fue lo que vio Magallanes? Magallanes, cuando pasó por el sur, cuando pasó por aquí, él con su catalejo vio hombres gigantes con unos pies enormes y decidió a esa tierra ponerle Patagonia, el de las patas grandes. ¿Sí? ¿Qué pasó con Francisco Hernández de Córdoba, que descubre la Florida? Descubre la Florida buscando la fuente de la eterna juventud. Esa era la mentalidad de la gente que nos vino a conquistar, llenos de supersticiones, llenos de mitos, llenos de ese tipo de ideas. ¿Qué sucede cuando, según la Biblia, Adán y Eva en el paraíso, y llega la serpiente, que era el demonio, engaña a Eva, y luego Eva engaña a Adán y come la manzana, y perdemos el paraíso? ¿Por culpa de quién? Por culpa de la serpiente, que es el demonio. Y de pronto, para el cristianismo, símbolo del demonio es la serpiente. Y de pronto llegan los españoles a estas tierras y ven nuestros templos decorados con serpientes, con enormes serpientes, Quetzalcóatl, Cuculcán, etcétera. ¿Qué fue lo que dijeron? Son adoradores del demonio. Son adoradores del demonio. Ahí vemos las serpientes, adoran al demonio. ¿Cuándo iban a entender ellos, sí, la cosmogonía o la simbología que usábamos aquí? No la entendían. Por eso decían, o dijeron lo que dijeron. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra más, estos son los mismos viajes. Pasamos a otra más. Ok, Cristóbal Colón. Bueno, ya les hablé de Cristóbal Colón, vámonos más rapidito porque me dieron un poquito de tiempo, no se crean. Juan de Grijalva, otro. Hernández de Córdoba, que ahorita lo mencionamos, y Hernán Cortés. Pasamos. Bien, después de la conquista de México Tenochtitlán, dejen aclararles esta parte. ¿A qué vinieron los españoles aquí? Sí, con el pretexto de evangelizar, con el pretexto de tener más súbditos para el rey, pero ellos vinieron buscando metales, el oro y la plata. Todo lo que brillara era importante para ellos. Y por eso se fundaron grandes ciudades en México: Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Durango, Tasco, etcétera, grandes ciudades por las minas. Siempre pensamos, México, país petrolero. Sí,
en el siglo XX y pero anteriormente México era eminentemente un país minero. Y hasta el día de hoy, amigos, seguimos siendo el principal productor de plata en el mundo. Somos el número 1 en el mundo. No hemos dejado de serlo. Somos el 6º país productor de oro. Y todavía nuestra tierra nos da tanto que ahorita somos de los principales, ¿sí?, en litio a nivel mundial. De ese tamaño es México. La verdad que estamos, caray, en la gloria en nuestro país de todo lo que tenemos y que no hemos sabido aprovechar adecuadamente. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Estas son las rutas comerciales de la Nueva España, que comenzaban hasta allá arriba. Lo que es Santa Fe, era el primer lugar, Santa Fe, que ahorita está en Nuevo México, ahí comenzaba la Ruta de la Plata, que ahorita es patrimonio de la UNESCO. Toda la Ruta de la Plata, y que pasaba por Ciudad de México, Puebla, Veracruz, y de ahí salían todas nuestras riquezas a Europa. Déjenme platicarles, traemos la moneda. Yo quise traerles para que la vayan pasando, de mano en mano la vayan pasando. Yo quiero mostrarles una moneda que, bueno, es para coleccionistas. Es original, gracias Doris, es original esta moneda. Esto es lo que se conoce como columnaria. Esta plata es mexicana, esta moneda es de la época de Fernando VII. Yo quiero que ustedes la vean, porque no nos damos cuenta de la influencia tan grande que ha tenido México. Véanla por los dos lados. Por un lado tiene la imagen de Fernando VII y por el otro lado tiene un par de columnas, que son las columnas de Hércules, porque esta moneda era la que circulaba en el oriente, ¿sí? Con la nao de la China circulaba nuestra plata allá en el oriente. Y es más, con esta moneda se hacía el comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tenían todavía dólar, usaban la moneda de 8 reales española. Se da su independencia y hasta 100 años después se crea el dólar y respetan las dos columnas de Hércules. Por eso el símbolo del dólar es la S con 2 palitos. Nuestro peso es con 1, pero el dólar todavía salió de esta moneda. Yo se las voy a ir pasando para que igual la vayan viendo y observen de dónde surgió precisamente el símbolo del dólar, ¿sí? Y les digo, vean la influencia, ¿sí?, del comercio mexicano. Les digo, esta era la moneda que se utilizaba allá en Asia. Estaban esperando los barcos cargados de plata mexicana y ellos nos enviaban mercancías. Pasamos a la siguiente, por favor. 250 años comerciando con China, que en sí no era con China, sino con Filipinas, que pertenecía al virreinato, ¿sí? 250 años que llegaban las mercancías a Acapulco, pero que los barcos podían ir, pero no podían regresar, no encontraban cómo regresar, y por eso Magallanes le tuvo que dar la vuelta al planeta, hasta que encontraron una ruta, una corriente cálida, que se le conoce como el tornaviaje, o la corriente de Kurosawa, que pasa por el norte de Japón, y los barcos se dejaban ir en esa corriente. ¿Se acuerdan de esa corriente que se ve en la película de Nemo, donde las tortuguitas viajan? Bueno, esa corriente es la que encuentran los españoles. Urdaneta la encuentra y puede regresar. Pero a ver, yo nada más quiero, no me digan sí o no, nada más quiero escuchar su expresión. Resulta que la nao de la China viajaba, dejaba plata allá, regresaba con mercancías y la corriente lo llevaba a San Francisco. Y de San Francisco venían los galeones bajando por toda la costa, llegaban hasta Cabo San Lucas y de ahí brincaban el Mar de Cortés y bajaban en Manzanillo. Era la nao de la China que llegaba a Acapulco, pero ahí en Manzanillo bajaban varios productos, ¿sí? Porque ahí no había aduana. Acá en Acapulco sí había aduana y había que pagar el quinto real. Y en Manzanillo no había aduana. Entonces, yo les digo, no me conteste nada,
pero esto yo entiendo que se llama contrabando. Y era más que obvio que ellos practicaban ese contrabando, bajaban mercancías en Manzanillo, no pagaban el quinto real y no pagaban el diezmo, porque aparte se tenía que pagar el diezmo a la iglesia, ¿sí? Entonces los comerciantes iban a Manzanillo o iban a Acapulco. Pero bueno, esto se suspendió por la independencia, la guerra de independencia, ahí se suspenden los viajes de la nao de la China, pero nos heredó mucho el comercio con Oriente, muchísimo, tan es así, tan importante el comercio con Oriente, que por eso los norteamericanos nos invaden en el 47, porque ellos lo que querían era una salida al Pacífico para poder comerciar con Oriente. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos hablando de La Plata, precisamente, que era terrible, ¿eh? La vida en las minas era verdaderamente terrible. Pasamos a la que sigue, otra más. Bien. ¿Cómo se hacía el comercio aquí? Ahorita les decía, había que pagar el quinto real. Todo lo que se sacaba de México, la quinta parte era para el rey. Así, invariablemente, era para el rey. Es más, amigos, cuando se da la batalla de la mal llamada Noche Triste, lo que salva a Cortés es el quinto real. O sea, podemos perder todo, menos el quinto real. Es intocable, es del rey, ¿sí? Bueno, se pagaba el quinto real, se pagaban las alcabalas. ¿Qué son las alcabalas? Es un impuesto que cobraba el rey, ¿sí? Por medio del virreinato, un impuesto que se cobraba por cada transacción que hacíamos, había un impuesto. Se llamaban alcabalas y que ahora se llama IVA. Ahora es el IVA. O sea que no es nada nuevo. Desde la época virreinal se utilizaba. Y era el pago de las alcabalas, precisamente. Y aparte, se le pagaba su diezmo a la iglesia, el 10% de todo. ¿Cuánto le quedaba a la gente? Realmente no le quedaba nada. Por lo tanto, los precios eran altísimos. Aquí en el virreinato eran muy altos y había mucho monopolio. De tal forma que aquí no podíamos producir y teníamos que importarlo todo de España. Así es como se van haciendo las haciendas. Fíjense, ahorita mucha gente dice, el sueño americano. ¿Saben cuál era el dicho en ese tiempo? Vamos a hacer la América. Era como se decía, vamos a hacer la América, era vamos a hacer negocios y vamos a hacernos ricos. ¿Y quiénes se hacían ricos? Únicamente los nacidos en la península, porque los que nacían aquí, criollos o indígenas, obviamente que no iban a tener esas posibilidades. Eso nos llevó a la guerra de independencia. Pasamos a la que sigue, por favor. Tenemos la guerra de independencia. A veces pensamos en Hidalgo como ese viejito, ¿sí? Casi santificado. Ya nada más nos falta ponerlo en un altar a Miguel Hidalgo. Y no, realmente sí era muy venerable, sí, definitivo. Pero Hidalgo era tremendo. Hidalgo lo vemos siempre con esa imagen, con su cinta roja, su hábito de cinta roja, pero no nos lo ponen los pintores como realmente andaba en la guerra de independencia. Y andaba con una pistola de cada lado. Aparte, era políglota el señor, era un líder natural. Realmente quien organiza todo ese movimiento es Allende, pero pone a Hidalgo. Y lo que Hidalgo busca, ¿sí? No vamos a entrar, les digo, aquí hay muchas historias, pero vámonos a la parte del comercio. Lo que Hidalgo busca es romper el comercio de España. Y le da la orden a Morelos de que tome Acapulco para romper el comercio con España. Había que quitarles esa fuerza comercial. Por eso España era tan rica, por todo lo que estaban llevando. Y lo que provoca también Hidalgo es que se inunden y se quemen las minas, las enormes minas de plata en México, que se quemen y se inunden, para quitarle poder económico, ¿sí?, a los españoles. Entonces vean la importancia del comercio. Pasamos a la que sigue. Aquí está un ejemplar, es otro ejemplar de moneda de 8 reales, fueron varias ediciones. Esta moneda es posterior, anteriormente salía con las efigies de los reyes, que es la que está por ahí circulando. Pasamos a la que sigue. Bueno, intervención francesa, me estoy yendo rapidísimo. Intervención francesa. Cuando la intervención francesa, teníamos, amigos, 3 ejércitos en Veracruz, esperando entrar a nuestro territorio a cobrar deudas. Benito Juárez dijo,
¿sí? Tengo deudas, sí, pero no tengo dinero para pagar. Denme la oportunidad, ¿sí? Para poder pagar, denme plazos. Don Manuel Doblado, un personaje del que casi no se habla, Don Manuel Doblado fue el que consiguió que las tropas inglesas se fueran, que las tropas españolas se fueran, pero no pudo lograr de los franceses y se quedaron. Cosa curiosa, México le debía a Inglaterra 160 millones de pesos. México le debía a España 45 millones de pesos. Y españoles e ingleses decidieron darnos plazos para poder pagar nuestras deudas. Y a Francia le debíamos solo 3 millones. Nada más 3. Y ellos dijeron, no, yo me cobro. Yo vengo por mis 3 millones. ¿Saben cuánto les costó la intervención francesa? 300 millones. Y lo único que se llevaron fue cargando el ataúd de Maximiliano. Fue lo único que lograron. Porque gastaron 300 millones para cobrar 3 millones. ¿Sí? Imagínense el gran negocio que hizo Napoleón III. Por eso Napoleón III despuésito de la intervención, pues cayó definitivamente en Francia. Pasamos a la siguiente. Y vamos a tocar a uno rápidamente, porque les digo, tenemos poco tiempo, a uno de los personajes más polémicos de nuestra historia, Porfirio Díaz. No vamos a irnos que si era bueno, que si era malo, ¿sí? Cada quien hará un juicio sobre Porfirio Díaz. Es cierto que se perpetuó en el poder, es cierto. Es cierto que provocó una revolución, es cierto. Pero también es cierto que México entra a competir a nivel mundial en el comercio por este hombre. Que igual hubiera estado otro en el poder y hubiera sido otro, bueno, pero históricamente le tocó a Porfirio. Históricamente le tocó a él. Los primeros, fíjense, este detalle casi no nos lo platican por la personalidad de la persona que voy a mencionar ahorita, pero el primer contrato que se hizo en México para traer un ferrocarril lo hizo Antonio López de Santana. Y nunca se menciona que él fue el primero que visualizó los ferrocarriles en México. Y se lo atribuyen todo a Lerdo de Tejada, que se inaugura el primer ferrocarril México-Veracruz. Pero cuando llega este hombre al poder, lo que hace es tecnificar a México, ¿sí? Que sabemos que hubo mucha desigualdad, sí hubo mucha desigualdad, pero no podemos negar que fue cuando México creció, cuando México empezó a construir miles de kilómetros de vías de ferrocarril, cuando hasta los pequeños pueblos podían mover sus mercancías de un lugar a otro, cuando Porfirio Díaz envía embajadas mexicanas a las ferias comerciales a nivel internacional. De ahí el kiosco Morisco, por ejemplo, de Santa María, estuvo en la feria de París. Para eso se construyó. Y ya lo trajeron a México después. Primero lo conocieron en París que en México, déjenme aclararles. Primero se conocía allá que acá. Bueno, entonces, no podemos negar que en esta época, sí habrá quien diga, es que hubo mucha matanza de gente, atacaron a huelguistas, es cierto, pero quitemos un poquito, no disculpándolo, solamente quitemos un poquito porque nuestra historia es sobre el comercio, y no podemos negar que el gran auge de México en el comercio fue en esta época, en la época de don Porfirio. Fue el tiempo en que un peso costaba $1, o al revés, $1 costaba un peso. Jamás en la historia nos hemos vuelto a igualar. Nuestra moneda estaba totalmente equiparada con el dólar, ¿sí? Fue en este tiempo, les digo, cuando México se tecnificó, creció, fábricas de hilados y tejidos, la electricidad, se construyen hidroeléctricas, llega el automóvil, llega el telégrafo, la telefonía, los tranvías, empieza a crecer México enormemente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por último, para citar una de nuestras principales empresas, la empresa petrolera, ¿sí? Vale mencionar que sí, les decía yo, vamos a discutir mucho sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dio muchas concesiones, muchísimas concesiones, sobre todo en la explotación petrolera. México era número 1 en la década de los 20 del siglo pasado. México era el principal productor de petróleo en el mundo. Por eso México fue tan importante en la Primera Guerra Mundial, porque se querían quedar con nuestro petróleo, ¿sí? Entonces, cuando Lázaro Cárdenas echa para atrás todas las concesiones de Porfirio Díaz, tuvimos en la frontera de México, ¿sí?, en marzo del 36, al ejército norteamericano, a punto de invadirnos y tomar nuestras zonas petroleras. Y lo podemos ver en cualquier hemeroteca,
donde avisaban que toda nuestra zona fronteriza, sobre todo del lado de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, estaba todo el ejército americano listo a tomar e invadirnos. ¿Saben cuál fue la instrucción de este señor? En el momento que ingrese un solo soldado norteamericano a nuestras tierras, incendian todos los pozos petroleros. Esa fue la indicación de Lázaro Cárdenas y eso contuvo a los norteamericanos, ¿sí? Después Ávila Camacho se reuniría con Roosevelt, haría nuevos tratados, etcétera, etcétera. Pero una industria tan importante fue salvada gracias a Lázaro Cárdenas. Pasamos a la siguiente, por favor. Antes de cerrar, solamente comentarles esto, porque se nos agotó el tiempo. Yo quiero poner un ejemplo. Yo soy, aparte de divulgador de la historia, soy psicólogo y doy algunos cursos de superación personal. Y algo que yo platico en los cursos y que yo quiero comentar con ustedes es ponerles un ejemplo. Y ya con esto cerraríamos. Ponerles un ejemplo. Japón. Japón, no lo digo con burla, perdón si alguien se me llega a ofender, pero Japón es solamente una isla que lo único que tiene Japón son japoneses. No tiene otra cosa Japón más que japoneses. Porque no tiene hierro, porque no tiene fósforo, no tiene petróleo, no tienen nada, desgraciadamente, en Japón. ¿Cómo es posible que Japón, después de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, de que se destruye toda su infraestructura, de que le caen 2 bombas atómicas a Japón, cómo es posible que Japón ahorita sea el número 1, bueno, sea de las principales potencias económicas en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se levantaron los japoneses? Y esto es lo que yo les platico a mis alumnos cuando doy estos cursos, les platico esta pequeña historia. Es real, ustedes la pueden comprobar, ¿sí? El 6 de agosto de 1945, cuando cae la primera bomba atómica en Hiroshima, Hiroshima no era la ciudad que iba a ser atacada. Hiroshima era el segundo blanco. El primer blanco era la ciudad de Yokohama. Ahí iban a soltar la primera bomba atómica. Pero la instrucción para el avión Enola Gay era que en caso de que hubiera nubosidad arriba de arriba de Yokohama, se cambiaran a otra ciudad, porque era importante filmar los efectos de la bomba. Y con el cielo nublado no lo podían hacer. Y eso sucedió. Voló el avión con la bomba atómica, pasa por Yokohama, está todo nublado y se desvía hacia Hiroshima y ahí suelta la bomba atómica. Bien, la segunda cayó 3 días después en Nagasaki. La pregunta es, ¿por qué Yokohama? En Yokohama no había instalaciones militares, no había nada, no había soldados, no había barcos, no había nada. ¿Por qué querían soltar una bomba atómica en Yokohama? Porque Yokohama es el centro cultural del Japón. Ahí es donde están los museos, ahí es donde está la tradición, ahí es donde están las universidades, los maestros. Y noten ustedes que cada país, cuando busca dominar a otro, lo primero que destruye es su cultura. Es lo primero que va a destruir. Y la guerra del Golfo Pérsico, lo que hicieron los ejércitos que atacaron Irak, fue destruir los museos. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicieron los parisinos, por ejemplo? Los parisinos fue sacar todo lo que tenían en sus museos y esconderlo. Es más, la Gioconda acabó abajo de una cama, estaba escondida abajo de una cama, porque había que esconder su cultura, porque sabían que los alemanes iban por su cultura. Siempre todos los países buscan atacar la cultura, y es como dominan a una nación. Entonces, por eso iban a soltar la primera bomba atómica en Hiroshima. La cultura japonesa es muy fuerte, es muy grande. Ellos conocen de su cultura, aman su cultura, y fíjense qué pasó después de la guerra, siendo Hirohito primer ministro o emperador de Japón. Salimos de la guerra, está bien, me comunico a Italia, hablo a Italia y ¿sabe qué? Soy el emperador Hirohito, hablo con el presidente de Italia, tengo aquí 200 ingenieros, apóyame, te los voy a mandar, quiero que aprendan con ustedes a hacer coches, porque ustedes hacen los mejores coches del mundo, y quiero que aprendan con los mejores. Italia le dijo, bienvenidos los ingenieros japoneses. ¿Sí? Hablo a Suiza,
A ver, ¿sabe qué? Tengo aquí 100 artesanos. Quiero mandárselos a que ustedes les enseñen a hacer relojes. ¿Sí? Y así por el estilo, empezó Japón a mandar a su gente a diferentes países, pero siempre con los mejores. Siempre buscó que la gente de Japón aprendiera de los mejores. ¿Sí? No se acercó a cualquier persona. ¿Qué sucede? Ahorita les repito, Japón tristemente no tiene materiales, no tiene hierro, no tiene nada. Japón es una piedra a mitad del océano. Vean ustedes nuestro puerto Lázaro Cárdenas, que es un puerto de alto cabotaje en el Pacífico, cargados los barcos de mineral mexicano que se le venden a Japón. Japón compra mineral, ¿sí? Japón compra mineral, compra azufre, compra de todo, todo llega a Japón y ellos lo transforman y nos lo regresan convertido en coches, en computadoras, en teléfonos, etcétera. ¿Por qué? Porque aprendieron de los mejores. ¿Y cuántos de los aparatos que ahorita tenemos son de origen japonés? Y la cámara que nos está viendo japonesa, etcétera. ¿Por qué? Porque estuvieron siempre con los mejores. Y eso es lo que yo les platico a mis alumnos y les digo, muchachos, busquen siempre acercarse al mejor, aprendan de los mejores para que ustedes puedan estar en ese mismo nivel, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer en México y ya con esto cierro, amigos. Fue darle un recorrido muy rápido a nuestra historia y ver la parte fundamental o cómo ha sido de importante en nuestra historia el comercio. Les decíamos, somos un pueblo de comerciantes desde la época prehispánica y no nos damos cuenta de la riqueza tan grande que tenemos en México. Somos inmensamente ricos, ¿sí? Con todo y que nos robaron la mitad de territorio, con todo y eso, México sigue siendo una potencia en muchas ramas. Los mexicanos, les pongo otro ejemplo más. Hace poco estuvo cerrado la Capilla Sixtina del Vaticano, duró 5 años cerrada la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo remodelaciones a los frescos de Miguel Ángel. Miguel Ángel Bonarote, el que pintó ahí, bueno, pues tuvieron que hacerle retoques y limpieza y todo. La mitad del equipo que estuvo haciendo ese trabajo en la Capilla Sixtina eran mexicanos, eran restauradores mexicanos. Nuestros artesanos son fabulosos, ¿sí? Pero no lo reconocemos. Y tenemos ese estigma tan antiguo que si los sacrificios humanos, que si somos indios, y no nos enseñan nuestros valores que tuvimos desde antes de la conquista. Hemos sido un pueblo valiente, un pueblo trabajador, un pueblo ingenioso. De veras, cuando conocemos nuestra historia nos maravillamos de nuestro país. Entonces, es cuando nosotros, yo no digo que seamos superiores a nadie, aguas, no somos superiores a nadie, pero no somos inferiores a ninguno. Y podemos competir con cualquiera, podemos competir con cualquiera. Y tenemos muchos mexicanos que han sobresalido en el extranjero y que compiten con cualquiera, con los mejores. Ahí están los mexicanos. Entonces, tener una empresa, y con esto cierro, una empresa mexicana de evaluación. ¿Qué es lo que está haciendo esta empresa? Es demostrando la calidad que tienen nuestros productos y que no importa que vengan de Taiwán, de China, de Alemania, de Estados Unidos, nuestros productos, al ser hechos en México, por manos mexicanas, por industria mexicana, tecnología mexicana, están bien hechos. Yo sí me quedo con aquella frase de lo hecho en México está bien hecho, claro, y me siento orgulloso, ¿sí?, de ser mexicano y de usar productos mexicanos cada vez que puedo. Entonces, con esto, pues yo cerraría por si hay algún comentario. Gracias, que pasen muy buenas tardes. Reciba este reconocimiento por parte del ingeniero Federico. Ingeniero. Qué amable. No tenías muy cautivo. Gracias, ingeniero.